Corría el año 2011 y para millones de jugadores el mundo de los videojuegos se paró en seco. De un día para otro, al encender sus consolas, se encontraron con que todo su universo digital simplemente había desaparecido. Hoy vamos a recordar uno de los mayores ciberataques de la historia, el que puso de rodillas a PlayStation. 23 días. Dicho así suena a poco, pero es casi un mes entero. Ese fue el tiempo que una de las redes de videojuegos más grandes del planeta estuvo completamente fuera de combate. Pero es que no fue un simple apagón técnico, fue un bloqueo total para 77 millones de cuentas. Imaginad la frustración, la confusión y sobre todo la preocupación de no poder acceder a los juegos, a los amigos ni a ninguno de los servicios por los que se había pagado. Ahora bien, un desastre de esta magnitud no surge de la nada. Fue, en realidad, la culminación de un conflicto que llevaba meses y meses cociéndose a fuego lento entre Sony y una parte muy activa de la comunidad de hackers. Todo empezó cuando Sony decidió eliminar una función, la llamada AutoOS, que permitía instalar otros sistemas operativos como Linux en la PlayStation 3. Para la comunidad de modders esto fue una auténtica declaración de guerra. La tensión se disparó cuando el famosísimo hacker GeoHot consiguió saltarse las protecciones de la consola. Y claro, Sony respondió con una demanda. La contestación del colectivo hacktivista Anonymous fue inmediata y contundente. Le declararon la guerra a Sony. Y por si quedaba alguna duda de la amenaza, en los propios servidores de Sony se encontró la prueba, un archivo llamado Anonymous que contenía su lema más icónico, Somos Legión. La amenaza era muy real y, como se vería después, ya la habían ejecutado. Bueno, pues con este panorama de fondo pasemos al momento en que esta ciberguerra se convirtió en una crisis mundial para millones de jugadores que, la verdad, no tenían ni idea de lo que se estaba cociendo. El 20 de abril todo parecía normal. Te conectabas y salía un simple mensaje de mantenimiento, algo que pasa 1000 veces en cualquier servicio online, ¿verdad? Nadie podía sospechar que detrás de esa pantalla se estaba librando el mayor hackeo en la historia de los videojuegos. Pero claro, pasaron 24 horas y nada. Pasaron 48 y seguía igual. La paciencia de la gente se estaba agotando mientras que Sony se limitaba a pedir más tiempo, hablando de un proceso de reparación lento. Ese silencio y esa falta de información solo sirvieron para alimentar las especulaciones y el cabreo general. Y entonces, casi una semana después de que todo empezara, por fin salió a la luz la verdad. Y era mucho, pero que mucho peor que un simple fallo técnico. La pregunta que todo el mundo se hacía era esa. Si no era un mantenimiento, ¿qué demonios era? ¿Qué podía ser tan grave como para tumbar una red global durante tantos días seguidos? Finalmente, a Sony no le quedó más remedio que admitirlo. No era un error, había sido un ataque. Una intrusión externa muy sofisticada, deliberada y, por lo que se ve, planeada al milímetro. La red no estaba en mantenimiento, había sido vulnerada. La escala del desastre era sencillamente inimaginable. 77 millones. Todas y cada una de las cuentas de PlayStation Network de aquel entonces quedaron expuestas. Se convirtió, de la noche a la mañana, en una de las mayores filtraciones de datos de la historia. Y ojo a lo que se robaron, porque no eran datos sin más. Eran los nombres completos, las direcciones postales, los correos electrónicos, las fechas de nacimiento y, lo más preocupante de todo, las contraseñas. Básicamente tenían toda la información necesaria para un robo de identidad a escala masiva. Aquí viene uno de los puntos más criticados de toda esta historia: el estado de la seguridad de Sony. La compañía confirmó que los números de las tarjetas de crédito sí estaban cifrados. Menos mal. Sin embargo, casi toda la demás información personal, contraseñas incluidas, no lo estaba. Usaban un sistema de hash, que es una medida de seguridad, sí, pero que se demostró que era totalmente insuficiente. Con 77 millones de personas furiosas y con sus datos comprometidos, Sony se enfrentaba a una crisis de confianza sin precedentes. Su siguiente movimiento iba a ser absolutamente clave. La respuesta de Sony se llamó Programa Welcome Back, bienvenido de nuevo. Fue básicamente un intento a la desesperada de pedir perdón y de recuperar a su comunidad a base de ofrecer contenido gratis. La oferta principal eran juegos. Cada persona afectada podía elegir 2 títulos de PS3 de una lista que incluía juegazos como Infamous o Little Big Planet y también 2 juegos de PSP. La oferta fue global, aunque los juegos exactos variaban un poco según la región. Además de los juegos, también se incluyeron 30 días gratis del servicio Premium PlayStation Plus. Un año de protección contra el robo de identidad para los usuarios de Estados Unidos, que no es poca cosa. Y, por supuesto, múltiples disculpas públicas por parte de los directivos de la compañía, incluido el CEO. El apagón terminó, los servicios volvieron a funcionar y la gente recibió sus compensaciones. Pero las consecuencias de este evento, como podéis imaginar, se iban a sentir durante muchísimos años.
El impacto financiero fue sencillamente brutal. Se estima que toda esta crisis le costó a Sony unos 171 millones de dólares, una cifra astronómica entre reparaciones, las compensaciones y, claro, todo lo que dejaron de ingresar durante esos 23 días de parón. Pero quizá el cambio más significativo y duradero no fue tecnológico, sino legal. Sony, viéndose acorralada por un montón de demandas colectivas, tomó una decisión que cambiaría para siempre su relación legal con los usuarios. Esta nueva estrategia se materializó en una actualización de sus términos de servicio que todo el mundo tuvo que aceptar sí o sí. En ellos, los usuarios debían renunciar a su derecho a participar en demandas colectivas. A partir de ese momento, cualquier disputa legal tendría que resolverse de forma individual a través de un arbitraje. Una medida, seamos claros, para protegerse de futuras crisis como esta. El gran apagón de PlayStation fue una llamada de atención para toda la industria. De repente, las empresas se tomaron la ciberseguridad mucho más en serio al ver las orejas al lobo. Pero la pregunta sigue en el aire. Con la cantidad de datos personales que compartimos hoy en día en todas partes, ¿hemos aprendido realmente la lección? ¿O estamos simplemente a las puertas de un apagón todavía mayor?